Una vez llegué a casa a las 7 de la mañana después de trabajar toda la noche. Vivía sola en ese momento. Me di una ducha y solo me puse una bata corta, de esas que apenas cubren lo esencial. Luego me preparé un sándwich, lo comí viendo las noticias matutinas y, por el cansancio, me acosté a dormir en el sofá de la sala, mirando hacia la pared. Horas después desperté y vi algo que me dejó helada. En el suelo, junto a la puerta principal, había un volante de control de plagas que decía "pasamos por aquí". Eso significaba que alguien había entrado a mi departamento y había hecho su trabajo mientras yo dormía en el sofá, sin estar completamente vestida. Soy mujer, y la sensación pasó de confusión a miedo y enojo en segundos. Fui directamente a la oficina de administración del edificio y su respuesta fue: "Son contratistas externos, no podemos hacer nada, ¿no escuchaste que tocaron la puerta?". Ese mismo día fui a una ferretería, compré un cerrojo adicional y lo instalé yo misma para poder cerrar la puerta desde dentro. Cuando finalmente me mudé, entregué la llave. Pero nunca volví a sentirme tranquila en ese lugar. Alguien trepando por la ventana de mi habitación. Esto pasó hace casi una década. Era un martes por la tarde y yo estaba durmiendo porque era mi día libre y trabajaba turnos nocturnos. Mi perro, que tenía unos 13 años y estaba casi ciego y sordo, estaba acostado en el piso de mi habitación. En mi estado de medio sueño pensé que alguien le estaba hablando, pero asumí que estaba soñando y volví a dormirme. Me desperté otra vez al creer que escuchaba lo mismo, junto con el sonido del viento, y entonces caí en cuenta de que la ventana no estaba abierta. La habitación estaba bastante oscura y no tenía puestos mis lentes de contacto, así que apenas podía distinguir la silueta de una persona agachada sobre un sillón que tenía junto a la ventana, donde a mi gato le gustaba subirse. Me desperté sobresaltada y dije algo como "¿qué está pasando?". El hombre balbuceó que era amigo de mi hermano, que pensó que él estaría en casa, y salió rápidamente por la ventana. Todavía medio dormida, le envié un mensaje a mi hermano diciéndole que les avisara a sus amigos que usaran la puerta y no la ventana la próxima vez. Poco después, mis padres y mi hermano regresaron apresurados del trabajo. Mientras tanto, mi hermano envió a un amigo que vivía cerca y a otros más para asegurarse de que yo estuviera bien. Cuando llegaron, los dos perros pequeños que estaban en la sala ladraron sin parar a las personas que vinieron a ayudarme, pero curiosamente no habían hecho ningún ruido cuando el intruso estuvo en mi habitación. Me tomó varias horas comprender realmente lo que había pasado y lo que podría haber ocurrido. Al principio solo estaba molesta por haber sido despertada en mi día libre. Ahora hay una reja instalada en la ventana de mi antigua habitación y ya no es posible quitar la malla desde afuera. Me había mudado a mi casa hacía unos 8 años. Vivía solo con mi perro. Llevaba mucho tiempo sin vivir solo, pero me sentía muy seguro en ese pequeño pueblo de montaña en Montana. Ya estaba oscuro y yo estaba sentado en el sofá leyendo un hilo de Reddit en el teléfono. La gente compartía experiencias malas o aterradoras que habían vivido en sus casas, muchas historias de intrusiones y situaciones inquietantes. Mientras leía, me sentí un poco confiado pensando que no tenía de qué preocuparme viviendo donde vivía. Ese pensamiento apenas había terminado de cruzar mi mente cuando hubo un golpe enorme en la puerta principal y la puerta se abrió de golpe con violencia. Me quedé completamente paralizado por el miedo durante un segundo, imaginando lo peor. Entonces apareció el perro grande de mi vecino, un gran pirineo. Al parecer no había cerrado bien la puerta, y el perro, muy amigable, había entrado a visitar a mi perro, y probablemente a buscar una galleta. El momento no pudo haber sido más oportuno. La otra experiencia extraña fue cuando un tornillo salió volando de forma completamente horizontal entre un amigo y yo mientras estábamos sentados hablando. Pasó justo entre nosotros y luego cayó directamente al suelo. Era el mismo tornillo que había pasado casi media hora buscando después de que se me cayera mientras desmontaba una lámpara del techo. A principios de los años 2000 vivía en un departamento de más de 100 años de antigüedad. Con bastante frecuencia escuchaba ruidos extraños, como si alguien subiera las escaleras y se detuviera justo al llegar arriba, seguido de un silencio absoluto. Cada vez que revisaba, no había nadie. En cuanto a ver algo con mis propios ojos, mi madre siempre decía que se sentía incómoda con su habitación y el pasillo. Decidí instalar una cámara web en el pasillo que tenía detección de movimiento y emitía una alerta sonora a través de los parlantes de mi computadora. Pasaron semanas sin que ocurriera nada. Un día, estando yo solo en el departamento, la alerta se activó.
Miré el monitor y vi una figura oscura y alta en la entrada de la habitación de mi madre. Mi habitación también daba al pasillo, así que me acerqué con mucho cuidado y entreabrí la puerta. Lo vi directamente, una masa oscura, sólida, muy alta. No tenía una forma humana clara, más bien una silueta delgada y alargada hecha de oscuridad. Parecía flotar ligeramente, como si no tocara el suelo por completo. Sentí que habían pasado muchos minutos mientras lo observaba, pero en realidad fueron solo unos segundos. De pronto, se movió rápidamente hacia la derecha y desapareció de mi vista. Reuniendo valor, caminé hasta la puerta de la habitación y miré dentro. No había nada allí. Es una experiencia que jamás olvidaré. No me gusta estar sola, es una historia larga para otro momento. Después de llevar a mis hijos a la parada del autobús y volver a casa, me quedo sola durante unas horas, excepto por mi perro y el gato de mi hijo. Siempre me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas, incluso de día. También apago todas las luces que no uso para ahorrar dinero. El otro día estaba sentada trabajando en un dormitorio, trabajo desde casa, y mi perro, que siempre se acuesta a mi lado, se despertó de repente y se quedó mirando fijamente la puerta cerrada. De vez en cuando gruñía muy bajo. Esto duró varios minutos. Yo no escuchaba nada del otro lado de la puerta. Ella nunca hace eso, así que me asusté. Tomé mi teléfono y caminé despacio hasta la puerta cerrada. La cerré con llave con mucho cuidado y luego moví una silla frente a la puerta para que fuera aún más difícil de abrir. Después me senté completamente quieta y en silencio. Mi perro seguía mirando la puerta con mucha atención. Pasaron unos 5 minutos y creí escuchar algo detrás de la puerta, pero estaba tan nerviosa que pudo haber sido solo mi imaginación. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, mi perro se calmó y volvió a dormirse. Yo seguí sentada, trabajando en silencio durante unas horas, hasta que llegó el momento de ir a buscar a mis hijos. Aún así, seguía asustada, así que hice todo con mucho cuidado. Moví la silla. Me detuve a escuchar y miré a mi perro. Abrí la cerradura. Volví a escuchar. Abrí la puerta lentamente y miré hacia afuera. No había nada. Caminé hacia la cocina y, al girar para ir por el pasillo, vi que la luz del pasillo estaba encendida. Estaba casi completamente segura de que la había apagado, pero pensé que quizá me había equivocado. Revisé toda la casa y no encontré nada. Todas las puertas exteriores seguían cerradas con llave. Fui a buscar a mis hijos, regresamos a casa y preparé la cena. No volvió a pasar nada, y hasta hoy no sé qué fue aquello, o si realmente fue algo. Mi perro hizo algo muy parecido una noche, bastante tarde, mientras esperaba a que mi pareja regresara a casa. Ella es nuestra perra guardiana, así que hasta hoy no sé si fue solo una coincidencia, o si realmente algo la alertó. Estaba en la cama con el teléfono, recostada contra las almohadas. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Todas las luces apagadas, excepto la lámpara de mi mesa de noche y la luz del pasillo justo afuera. Tenía la televisión encendida, pero con el volumen muy bajo, apenas escuchaban murmullos y alguna risa lejana de Friends. Eran alrededor de las 2 de la mañana y a mi pareja todavía le faltaba una hora para llegar. De pronto, mi perro se despertó y se quedó mirando fijamente la puerta del dormitorio. Luego empezó a emitir ese gruñido bajo y profundo, el mismo que usan los perros cuando algo no les gusta. No se levantó de la cama, solo se quedó rígida, mirando la puerta. Eso fue lo que más me inquietó, no podía entender que había llamado su atención. Apagué completamente el sonido del televisor para escuchar mejor. Ella siguió gruñendo unos segundos más, luego apoyó la cabeza otra vez y pareció relajarse. Yo volví a mirar el teléfono, aunque ya estaba algo nerviosa. El televisor seguía en silencio cuando, de repente, escuché un golpe fuerte en el extremo opuesto de la casa. No fue un crujido normal de la casa ni un ruido leve. Sonó como si algo hubiera caído, o como si alguien hubiera dejado caer algo. Sentí como el estómago se me hundía. Mi perro saltó de la cama al instante y esta vez empezó a gruñir con mucha más fuerza, directamente hacia la puerta. Pensé que el sonido venía de la cocina, donde está la puerta del garaje y la puerta corrediza que da al patio. En mi mente, la única explicación era que alguien había entrado. Me quedé mirando la parte inferior de la puerta, esperando ver una sombra acercarse. Mi perro tenía el hocico pegado a la rendija de la puerta, tensa, gruñendo sin parar. Yo estaba completamente paralizada. El silencio era tan intenso que sentía un zumbido en los oídos, como si todo mi cuerpo estuviera en alerta.
Me quedé así, escuchando, sin atreverme a moverme, hasta que, poco a poco, mi perro dejó de gruñir. Cuando finalmente escuché el sonido familiar del garaje al abrirse y supe que mi pareja había llegado, salí del dormitorio para recibirlo. Revisamos toda la casa. Nada estaba fuera de lugar. Nada se había caído. Todas las puertas seguían cerradas con llave. Hasta hoy, no sé qué fue ese ruido, ni qué fue exactamente lo que mi perro detectó esa noche. No fue algo que vi, sino algo que escuché. Tengo 2 historias que me ocurrieron hace unos 20 años. Mis padres estaban en pleno proceso de separación y el ambiente en casa era muy tenso. Había discusiones constantes y mucha hostilidad. Yo tenía unos 9 o 10 años, así que no recuerdo con exactitud cuál de los 2 sucesos ocurrió primero. Mi padre trabajaba en informática desde principios de los años 80 y gracias a él yo sabía bastante de tecnología para mi edad. Tenía su oficina en el sótano de la casa. Era una vivienda grande, nueva, de 4 plantas. Él se iba temprano a trabajar y no regresaba hasta después de las 5 de la tarde, así que ese despacho casi nunca se usaba. Para mí, se había convertido en una especie de laboratorio personal. Ese día, como de costumbre, todos estaban en los pisos superiores y yo estaba abajo usando el ordenador, explorando páginas extrañas de internet de esa época, de las que algunos seguramente se acordarán. De pronto, sin ningún aviso, escuché junto a mi oído derecho un sonido imposible de describir, una especie de gruñido profundo mezclado con una risa muy leve. No fue algo sutil ni lejano. Lo más inquietante es que soy completamente sordo del oído derecho, pero aún así sentí claramente la vibración del sonido contra el cráneo y una pequeña corriente de aire, como cuando alguien susurra muy cerca. No había ventanas, ya que el despacho estaba bajo tierra y las paredes eran gruesas, propias de una casa suiza moderna y bien aislada. No había ningún sonido activado en el ordenador ni ningún video reproduciéndose. Además, sé distinguir perfectamente cuando un sonido proviene de los altavoces, ya que escucho sin problemas por el otro oído. Fue tan repentino y tan extraño que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Nunca he corrido tan rápido en mi vida como ese día. Durante meses me costó volver a bajar al sótano, y cuando lo hacía, jamás me sentía del todo tranquilo. Siempre estaba atento, mirando alrededor, preparado por si algo volvía a suceder. Con el tiempo, las niñeras que teníamos también comentaron haber visto cosas extrañas. Mi hermano pequeño, que entonces tenía unos 6 años, bajó una vez desde la 4ª planta llorando y en estado de pánico. Decía haber visto a una figura grande y oscura entrar en una de las pequeñas puertas donde guardábamos juguetes. Aquellas puertas no conducían a ningún sitio, solo eran pequeños armarios empotrados. El segundo suceso nos ocurrió a los 2. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos claramente el sonido de una campana en el centro de nuestra habitación. Al principio no le dimos demasiada importancia, pensando que sería algún juguete. Pero a partir de ese día, la campana empezó a sonar todas las noches, siempre a la misma hora. Lo más extraño era que, cada vez que sonaba, ambos despertábamos de golpe, sin importar lo cansados que estuviéramos. Mi madre y mi abuela también la escucharon cuando decidieron dormir con nosotros para comprobarlo. Nunca encontramos el origen del sonido. Llegamos a vaciar la habitación por completo, dejando solo los colchones en el suelo, y aún así la campana seguía sonando, siempre desde el centro del cuarto. Mi abuela, que era muy religiosa, comenzó a rezar cada noche antes de la hora en que sonaba. Tras varios meses, el sonido desapareció, solo para reaparecer meses después en el nuevo apartamento al que nos mudamos tras la separación de mis padres, a más de 200 kilómetros de distancia. Nuevamente, tras muchas noches de oración, el sonido se desvaneció y, por suerte, nunca volvió. Con los años he intentado encontrar explicaciones racionales, sonidos externos, aparatos, coincidencias. Pero las casas vecinas estaban lejos, y en los años 90 era prácticamente imposible mantener una broma así durante tanto tiempo, afectando a varias personas y repitiéndose incluso tras una mudanza.
Solo escribirlo me produce escalofríos. Fuera algo fuera de lo común o no, fue sin duda una etapa muy pesada y oscura para todos nosotros. Acababa de mudarme a un nuevo departamento. Mi pareja se había quedado en el anterior para terminar de pagar el alquiler hasta que venciera el contrato, así que durante 6 meses estuve completamente sola. Era un lugar bonito, en las afueras de un pueblo tranquilo, y era la primera vez que vivía sola de verdad. El departamento tenía forma rectangular, con un pasillo largo que conectaba todas las habitaciones. Casi inmediatamente después de mudarme comenzó la pandemia, así que pasé muchísimo tiempo sola. Al principio fue emocionante, pero también tenía algo inquietante. Una noche me desperté de golpe por un sonido fuerte de arañazos que venía de la puerta principal, al final del pasillo. Miré la hora, eran alrededor de las 3:30 de la madrugada. En ese instante pensé lo peor, estaba sola, de noche, y alguien estaba intentando entrar. Avancé despacio por el pasillo, con el corazón acelerado, y grité, «Tengo algo para defenderme». El ruido se detuvo de inmediato. En realidad, no tenía nada. Unos segundos después, los arañazos comenzaron otra vez, pero esta vez venían de la cocina. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba. El sonido no era metálico ni forzado, sino más bien como si algo pequeño se moviera. Reconocí el ruido, venía de los gabinetes. Después de revisar, logré identificar que provenía de los muebles sobre el refrigerador. Al final, se descubrió que un pequeño animal había entrado por un conducto de aire y se había metido en la pared detrás de los gabinetes. Llamé a mantenimiento y lo retiraron sin problema, además de reforzar la malla para que no volviera a suceder. No hubo más incidentes después de eso. Cuando el encargado escuchó mi historia y supo que yo había creído que alguien estaba intentando entrar al departamento, se sintió realmente mal y se aseguró de decirme que el vecindario era muy seguro. Aún así, esa noche tardé bastante en volver a dormir. A día de hoy sigo sin entenderlo, y cuando se lo cuento a mi familia, lo descartan como si nada. Pero yo sé lo que vi. Tenía unos 8 o 9 años cuando vivíamos en la casa de una tía muy lejana. Esa casa ya me producía incomodidad desde el principio, sobre todo porque sabía que ella había fallecido allí, en la sala del fondo. Además, yo ya venía de tener experiencias extrañas en el lugar donde vivíamos antes. La casa era larga, con un solo pasillo que conectaba casi todo, la sala del fondo, la cocina, el comedor, la sala principal y, al final, los dormitorios y el baño. Excepto por la sala principal, prácticamente se podía ver de un espacio a otro sin interrupciones. Mi madre había colocado la computadora familiar en una esquina desde donde se veía todo el pasillo. En ese momento pasábamos por una situación económica complicada, así que muchas veces mi madre tenía que dejarme solo entre media hora y una hora hasta terminar su turno. Para entonces ya llevábamos al menos un año viviendo allí y, mientras tuviera música puesta, me sentía relativamente cómodo. Incluso había empezado a disfrutar esos momentos de soledad porque podía jugar y escuchar música sin interrupciones. Un día llegué de la escuela y algo se sentía raro. La casa parecía completamente silenciosa, casi apagada, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que no estaba solo. Llamé por si acaso, porque a veces mi madre salía antes del trabajo, pero no hubo respuesta. Me senté en la computadora, puse música y empecé a jugar, pero la sensación no desaparecía. Con el paso de los minutos se volvió peor, hasta que sentí con claridad que alguien me estaba observando. Me giré en la silla y la vi. Era mi madre. Estaba de pie al fondo del pasillo, sin ropa, algo que para mí no era extraño en casa. Lo que sí era imposible de ignorar era que su piel tenía un tono azulado. Todo el fondo de la casa estaba más oscuro de lo normal, como si la luz hubiera sido absorbida. El ambiente se sentía frío, pesado. Nos quedamos mirándonos fijamente durante lo que parecieron muchos segundos.
No se movía. No hablaba. Yo tampoco podía hacerlo. Hasta que sentí una presión muy fuerte en la espalda, una sensación clara de que debía volver a girarme. Bajé un poco la música, pensando que tal vez estaba durmiendo, pero durante unos 20 minutos me sentí completamente alterado, como si algo no encajara en absoluto. Entonces escuché la puerta trasera abrirse. El sonido de la llave girando en la cerradura. Miré hacia la sala del fondo y vi a mi madre entrar con bolsas de compras, vestida con su ropa de trabajo. Me quedé paralizado. La miré con miedo y confusión. Le pregunté si había entrado antes por la puerta delantera. Me dijo que no, que acababa de llegar del trabajo. Ni siquiera usamos esa puerta normalmente. Le pregunté si me estaba jugando una broma. Mi madre suele mentir, pero es terrible haciéndolo, y esta vez su respuesta fue totalmente sincera. Ella no había estado allí. Años después, ya en la universidad, hablé de esto con mi hermana mayor. Ella siempre ha sido más sensible a lo espiritual. Me dijo que había visto exactamente lo mismo en esa casa. Nunca volvimos a ver algo igual después de mudarnos, pero ambas coincidimos en algo inquietante. Parece haber una presencia que sigue a nuestra madre. Esa misma sensación, esa misma energía extraña, ha aparecido en distintos lugares donde ella ha vivido. Y hasta hoy, no sabemos qué era, pero sabemos que no fue imaginación. De vez en cuando aparece un gato hecho de sombra. A veces parece gris, otras veces oscuro. Normalmente solo lo vemos de reojo, cruzando rápido algún espacio. Pero más que verlo, lo sentimos. Casi todas las noches se acurruca junto a mi esposa. Ella siente claramente el peso sobre la cama, apoyado contra sus piernas, incluso la vibración de lo que parece un ronroneo. Yo también lo he sentido alguna vez, aunque no tan seguido como ella. Nuestro gato, el que está vivo, juega con él en ocasiones. Salta, corre y golpea el aire hasta que se escucha un golpe seco, como si algo hubiera saltado, y no fue nuestro gato. A veces también parece caminar detrás del televisor que está sobre la cómoda, porque el aparato se mueve ligeramente, como si algo pasara por detrás. Pero lo más perturbador que me ha ocurrido no tiene que ver con el gato. Una mañana escuché pasos bajando las escaleras. Me giré pensando que era mi esposa antes de que yo saliera al trabajo, pero no había nadie. La familia que vivía en la casa antes que nosotros tenía 2 niñas pequeñas que solían jugar con alguien a quien llamaban el abuelo. 2 semanas después de mudarme, cuando aún vivía solo, estaba sentado frente a la computadora cuando sentí una mano apoyarse en mi hombro. Fue como un saludo. En más de una ocasión, esa presencia ha despertado a mi esposa cuando se queda dormida en el sofá, como si supiera que luego le dolerá la espalda si no va a la cama. Puertas que se abren y se cierran solas. Una vez, un bolso vacío salió volando por la sala, eso fue bastante impactante de ver. Hay habitaciones donde, de vez en cuando, se siente algo distinto. Una sensación muy pesada y desagradable, como si algo no quisiera que estés allí. Suele pasar en el cuarto de invitados del piso superior o en la antigua sala de carbón del sótano. Por suerte, esa sensación se ha vuelto cada vez más rara. Curiosamente, desde que apareció el gato fantasma, la casa se siente más tranquila. Viví en una casa de más de 100 años, y digamos que tenía muchos visitantes fuera de lo común. Técnicamente, nosotros éramos los invitados, y en el ático había algo parecido a un portal que permitía la entrada ocasional de amigos adicionales. Algunos no eran especialmente amistosos. Historia 1. Aviso de contenido, religión. Uno de esos visitantes, de los que no permanecen mucho tiempo, comenzó a rasguñar suavemente la puerta que conducía al ático. Esa puerta estaba dentro del dormitorio de uno de los residentes. Yo trabajaba allí como cuidadora interna. Era una casa grupal para personas con discapacidades del desarrollo. Esto sucedía en plena noche. Por seguridad, trasladamos al residente a una habitación libre. Al principio pensamos que podía ser un animal. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Desde luego no íbamos a abrir la puerta por si acaso. Siempre intentábamos buscar explicaciones naturales antes de pensar en otra cosa. A la mañana siguiente,
Otra trabajadora y yo subimos con un bate y una jaula, con la intención de no lastimar a ningún animal si no era necesario. Apenas abrimos la puerta. Esperábamos ver pequeños arañazos, quizá de un ratón, o con suerte algo más grande como un mapache. Lo que encontramos fueron marcas profundas, talladas a lo largo de toda la puerta, desde abajo hasta arriba. Y entre esas marcas, 2 palabras incompletas. Get-O-U-L. Creemos que algo interrumpió lo que intentaba terminar de escribir. Cerramos la puerta de inmediato. Esa noche, con autorización, otra trabajadora y yo dormimos en la habitación del residente para asegurarnos de que no volviera a pasar nada. Dormir, en realidad, no fue la palabra adecuada. Estábamos muy alertas. Volvió a suceder. Nos tomamos de las manos y rezamos el Padre Nuestro y la oración de intercesión de San Miguel. El sonido cesó, pero regresó poco antes de las 3 de la madrugada. Decidimos abandonar la habitación por el resto de la noche. Al día siguiente colocamos la oración de San Miguel, tanto en inglés como en latín, pegada en la puerta. Pasamos otra noche allí y todo permaneció en silencio. Le pedí al residente que me avisara, a mí o a cualquier otro cuidador, si algo volvía a ocurrir. Nunca volvió a pasar. Como nota aparte, siempre pensé que ese hombre tenía la capacidad de ver a nuestros visitantes. Yo, después de una experiencia cercana a la muerte, solo podía percibirlos. Él era muy callado, pero hablaba con alguien en su habitación con frecuencia. Yo sentía que se trataba de una niña. Un día le dije: sé que no puedo verla, pero dile a tu amiga que gracias por dejarnos vivir en su casa. Sus ojos se abrieron mucho. Sonrió levemente, asintió y apartó la mirada. Seguía siendo un hombre de pocas palabras. Al menos, con los vivos.